Em, la idea de por los que han participado, algunos lo saben cómo es. Primero lo vamos a escuchar unos minutos de Francisco, después le voy a formular algunas preguntas y después pueden preguntar los que estén participando de este webinario. Francisco de Santibáñez es un analista internacional que conocemos y admiramos mucho, secretario general del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que es acaso uno de los think tanks más importantes de Argentina. Eh, Tenemos el gusto de compartir con ellos alguna presencia en los rankings internacionales. Ellos están mucho mejor que nosotros, pero ya en algún momento los vamos a alcanzar. Espero que para eso Francisco se vaya del CARI o algo para que su trabajo merme. Es Global Fellow de Wilson Center y además es autor de un libro muy interesante sobre este tema, sobre los temas que vamos a tratar hoy, que se llama La Rebelión de las Naciones, Crisis del Liberalismo y Auge del Conservadurismo Popular. Y este es un tema que nos atañe muchísimo y nos atañe muchísimo hoy. Así que gracias, Francisco, de nuevo. Siempre es un placer para la Fundación Libertad de escucharte. ¿Te gustaría abrir con alguna pequeña introducción o crees que... Bueno, dale, primero agradecerte por la invitación. En relación con la fundación ya lleva muchos años, así que le tengo mucho afecto y valoro el trabajo que hacen. No, un par de minutos quizás como introducción de qué es lo que Dale. está pasando. Quizás lo primero que diría es que quizás es una época para plantear las preguntas correctas más que para hacer afirmaciones, porque hay muchísima incertidumbre sobre lo que puede pasar. Mucho de esto tiene que ver con la ciencia, ¿no? Que no conocemos del todo la naturaleza del virus, cómo va a evolucionar. Pero diría que quizás las principales consecuencias políticas del coronavirus y de la crisis económica que está causando las medidas de aislamiento social va a depender mucho de dos grandes narrativas, de cuál de las dos narrativas se imponga. Una primera narrativa es la que sostiene que esto es consecuencia de los líderes actuales que tenemos, de mucho de la nueva camada de líderes conservadores populares, como lo defino yo, que han tendido a marginar a los especialistas, a los técnicos, y ante todo han reducido la colaboración internacional, ¿no? Y esta narrativa, que sería una narrativa más internacionalista, liberal, diría que ha causado muchos de los inconvenientes que estamos sufriendo ahora, porque hay menos colaboración, se escucha menos a los expertos, y por lo tanto tenemos que volver a un mundo como fue en los 90, en los 2000, al orden liberal que surgió después de la Guerra Fría, en donde las instituciones internacionales tenían autonomía y mayor peso, en donde la promoción de la democracia liberal en el exterior por la diplomacia de la fuerza era un punto central, y donde la globalización y el libre comercio también juegan un rol central. Y la otra narrativa, que lo que estamos viendo en estos días quizás sea la que está tomando fuerza, es una narrativa que busca acelerar los cambios que ya se venían observando en el sistema internacional. Y esto quiere decir mayor nacionalismo, desconfianza de la versión más ambiciosa de la globalización. Esto quiere decir subordinar en muchos casos la eficiencia económica a otro tipo de consideraciones, como hace Putin con la seguridad nacional o Trump para proteger a ciertos sectores de la economía. Y estos son los sectores que culpan a China en Occidente por el origen del virus, o culpan desde China a Estados Unidos por el origen del virus. Y lo que resultaría que si triunfa esta narrativa sería un mundo con menos libre comercio, seguiría siendo un mundo capitalista, no creo que eso esté en cuestionamiento, porque no hay ningún modelo alternativo, pero sí con cierta primacía de la política, ¿no? Y en áreas estratégicas como la tecnología, Japón en esto ya ha anunciado algunas medidas, Francia también, de aislarse de China, porque lo que estaría surgiendo es un gran conflicto estratégico entre Estados Unidos y China. Así que yo plantearía el tema de esta manera, muchas dudas, pero en los últimos días lo que aparentemente está ganando fuerza es esta segunda narrativa, esta segunda visión. Ahora, y en esta dinámica de narrativas, ¿importa solo el saldo que vayan a tener las naciones respecto de fallecidos o cómo vayan a salir paradas económicamente? Bueno, en parte lo de la economía, pero de vuelta,
mucho tiene que ver con no solo los hechos, sino cómo se interpretan los hechos, ¿no? Mm, Y esto a veces es misterioso porque tiene que ver mucho el inconsciente colectivo, ¿no? Por ejemplo, en la segunda narrativa, la idea que no es racional si la analizás, pero que la culpa de todo esto lo tienen los inmigrantes o los refugiados, claro, que son los que te traen este virus, que es un virus que atenta contra la unidad nacional, contra la salud del pueblo. La crisis de la Primera Guerra Mundial generó las bases del surgimiento del fascismo en Europa. mm, Entonces quizás no va a ser tan importante los hechos en sí, en cantidad de muertos y en el costo económico de la crisis, sino en las consecuencias sociales que esto cause y deriven en cambios políticos profundos. claro. Esa conexión me parece que es muy importante. ¿Hay un aroma de entreguerras? ¿Qué elementos comunes ves al periodo de entreguerras? ¿Y cuáles Bueno, no? hay algo en común con la posguerra, el sistema internacional después de la Primera Guerra, que es muy diferente a- al cambio que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, Mm, que es la incertidumbre respecto a la falta de una gran potencia que brinde estabilidad al sistema internacional, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, claramente surgió Estados Unidos. Estados Unidos creó, incentivó una serie de instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que terminó siendo la Organización Mundial de Comercio, que trajo estabilidad al sistema internacional. Después de la Primera Guerra Mundial eso no pasó. Estaba surgiendo Estados Unidos, pero no era del todo fuerte. Gran Bretaña ya no tenía el poder que en el pasado. Y una explicación que da, por ejemplo, un economista, Kindleberger, sobre la crisis del 30 es que precisamente faltó una gran potencia que trajera estabilidad a través del mercado financiero y de otros mecanismos. Y ahora estamos en un mundo donde la hegemonía estadounidense ya no es tal. Hoy, en mi opinión, hay una competencia estratégica entre dos potencias, que es China y Estados Unidos, un mundo bipolar, no multipolar. Y, y las señales, lo que estamos escuchando, indican que esa tensión se va a acelerar. Por otro lado, después de la Primera Guerra Mundial, el costo social que tuviste fue muy grande en vidas humanas, malestar social en países como Alemania, que eso incentivaron el crecimiento de soluciones extremistas y peligrosas como el fascismo, ¿no? Movimientos nacionalistas. mm. Esperemos que el costo ahora no sea tan grande que lleve a que las sociedades también busquen alternativas de ese tipo. Ya que no nos podemos ver, te voy a llevar a viajar un poco imaginariamente. Empecemos por un destino cercano, Bolsonaro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a este conservador popular? ¿Cómo está tratando el tema del coronavirus y también sus temas políticos, sus antagonismos con algunos gobernadores? Sí, yo creo, bueno, digamos, había una explicación racional a lo que hizo Bolsonaro y López Obrador en México de retrasar las medidas de aislamiento social y son el costo económico y social que estas medidas tienen. Eh, Especialmente en países con sectores informales muy altos, muy Ujú, grandes, y no es lo mismo un país desarrollado, ¿no? El costo. claro. Ahora, lo que aparentemente sucedió después es que en el caso particular de Bolsonaro hubo muchas desprolijidades y mal manejo en cuestiones comunicacionales y de medidas adoptadas, ¿no? Ahora, esto no necesariamente quiere decir que sea el fin del conservadurismo popular en Bolsonaro, en Brasil. Como si pierde Trump, no necesariamente es el fin del conservadurismo popular en Estados Unidos. Lo que hay que fijarse, y es más importante, que muchas veces yo creo que es un error, es focalizar la atención demasiado en las personalidades, ¿no? En atacar a ciertas personalidades y no entender los fenómenos sociales que explican su surgimiento. Claro. Y en Brasil el cambio ese, con Bolsonaro o sin Bolsonaro, yo creo que va a seguir estando, ¿no? Eh, Así que lo afecta mucho a Bolsonaro en lo personal y a su gobierno, no así a las políticas que va a adoptar Brasil en los próximos años. Yo creo ¿Vos, que quizás los militares terminan apoyando otro candidato, pero no veo un cambio, una vuelta del PT, por ejemplo, o un Brasil
progresista. Claro, vos señalás eso constantemente, lo señalás en tu libro, pero también lo señalás constantemente en tus charlas y en las redes sociales, esto de no terminan de entender la oposición y ni los medios terminan de entender que hay una demanda social abajo de los conservadores populares, se quedan con la anécdota, se quedan con la cosa de personalidad y por eso se llevan después las sorpresas. ¿Crees que con Trump está pasando lo mismo? Algunos prácticamente ya le han practicado la autopsia a política a Trump con demasiada anticipación. Sí, yo creo que, digamos, y siendo un poco uno de los temas de la charla, ¿no? El liberalismo, el estado actual del liberalismo, eh, que un problema es que las élites y muchos miembros de las élites que apoyan las ideas liberales se han aislado demasiado, ¿no? El resto de las sociedades. Eh, yo creo que durante la Guerra Fría hubo una alianza entre liberales y conservadores, lo cual ayudó al liberalismo, porque hay dos tendencias al liberalismo que son peligrosas. Eh, una es la falta de conciencia histórica de los países. Hay una tendencia a teorizar demasiado quizás y no entender eh, la- la- esa variable. Y después de no tener suficiente aproximación con el resto de la población, ¿no? Y después de que esa alianza se rompió, porque ya no había un enemigo común, que era la Unión Soviética y el comunismo, yo creo que muchos liberales tendieron a acercarse más al progresismo y eso acentuó estos problemas. Y hoy en día yo lo que noto es que no hay una autocrítica sobre qué se hizo mal para que surjan todos estos líderes. Porque no estamos hablando de Trump, estamos hablando de Boris Johnson, de Putin, de Erdogan, de Netanyahu, de Bolsonaro. eh, y, y es un error estratégico, me parece, concentrarse en las personas, atacar a Trump, como si una vez que desaparece Trump, pierde Trump la elección, automáticamente vamos a volver al 20 o 30 años atrás. A ese mundo ya no vamos a volver. Así que creo, de vuelta, lo principal es hacer una autocrítica de qué es lo que se hizo mal eh, y siguiendo la tradición del liberalismo, como pasó a lo largo de la historia del liberalismo, incorporar nuevas ideas, adaptarse a las nuevas realidades y tener un pensamiento atractivo, vibrante, que genere nuevas ideas, que eso hoy yo no percibo que el liberalismo lo está yendo, ¿no? Las nuevas ideas, las inquietudes intelectuales están surgiendo más de los extremos, de la derecha o de la izquierda o de la nueva izquierda. ¿Qué opinión tenés respecto de la Organización Mundial de la Salud? ¿Compartís la crítica que le hace Trump? Bueno, acá hay un punto clave, ¿no? Los organismos internacionales. Los organismos internacionales, uno puede tener una visión de que tienen que tener autonomía de los estados, estar por arriba de los estados, como el caso de la Unión Europea, como muchos miembros de las élites europeas propusieron en las últimas décadas, o las organizaciones internacionales se limitan a coordinar el accionar de los distintos estados para alcanzar ciertos objetivos en común, como luchar contra el calentamiento global, fomentar el libre comercio, etc. Eh, Hoy estamos en una crisis porque el multilateralismo venía muy debilitado, en parte porque se intentó que las instituciones internacionales tuviesen demasiada autonomía y las poblaciones rechazaron eso. El Brexit es un ejemplo. Eh, y en parte porque los nuevos líderes conservadores no quieren ceder soberanía ni darle autonomía a estos organismos, pues son nacionalistas. Eh, y eso es el marco donde encontramos el tema de la OMC, ¿no? Y hoy, lamentablemente, la OMC es un organismo eh, que no se mostró capaz técnicamente al comienzo de la pandemia para informar y coordinar las acciones de los estados. Eh, y hay muchas críticas desde Occidente de que los chinos tenían demasiada influencia dentro del organismo. Y esa es una pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear un nuevo tipo de multilateralismo más realista que no cometa los errores
de las versiones más ambiciosas del multilateralismo que quisieron darle autonomía, pero que a la vez no sean cáscaras vacías en donde es una mera disputa entre Estados Unidos y China. Lo que viene adelante la OMC es peligroso porque puede ser un simple foro donde se peleen los chinos y los americanos, y lo que necesita la comunidad internacional es que sea un organismo respetado, con recursos y capacidades para enfrentar una futura pandemia, por ejemplo, ¿no? Que ese rol no lo jugó la OMS, pero tampoco lo jugó los otros organismos de Naciones Unidas o el G20. Todas las instituciones internacionales jugaron un rol muy marginal, están jugando un rol muy marginal. Bien, abro algunas preguntas. El que quiera preguntar puede abrir su micrófono. El primero igual que quiere preguntar es Gerardo. Gerardo. Tengo varias preguntas, Fran, pero voy por la primera. Vos hablabas de Trump, de Bolsonaro, etcétera. Digo, a mí me dijo Felipe González un día, le digo, ¿por qué gente de izquierda que era socialdemócrata ahora apoya a gente, qué sé yo, como Ortega, como Correa, como Pablo Iglesias? Y me dice, bueno, porque es lo que hay hoy. Uno podría decir que para los que somos de alguna manera de centro derecha, hoy día lo mejor que podemos tener son los Trump y los Bolsonaro. Bueno, yo lo que creo que es muy importante es lo siguiente. Yo creo que es importante, como decía antes, que el liberalismo haga una autocrítica en qué hizo mal, que sea realista, y eso en términos prácticos significa una alianza, volver a una alianza que no va a ser la misma, pero con el conservadurismo. Y eso lo va a acercar más a la población y le va a permitir volver a la cancha, si lo queremos con esos términos. Lo que no tiene que hacer el liberalismo y tampoco el conservadurismo es ceder a la tentación de apoyar a líderes que ya dejan de ser conservadores populares para básicamente adoptar ideas similares a la del fascismo, ¿no? Que yo creo que ese es el gran peligro. Y ante la alternativa que gane un candidato de izquierda o que surja uno de estos líderes neofascistas, se elija un candidato de este tipo. O sea, yo creo que el rol de los referentes del conservadurismo y del liberalismo en parte debería ser evitar que la derecha o la coalición de derechas mute en una alternativa de este tipo, ¿no? Que en teoría no debería pasar porque el conservadurismo y el fascismo tienen poco que ver, ¿no? El fascismo endiosa al Estado, la representación de toda la sociedad es el Estado y no las sociedades intermedias, los cuerpos intermedios de la sociedad, que es lo que valora el conservadurismo. El rol de la religión es importante en el conservadurismo, no lo es en el fascismo, y la política exterior del fascismo es expansionista territorialmente y la del conservadurismo es realista. Pero puede pasar lo mismo que sucedió a principios de siglo en Europa, donde muchos conservadores mutaron en fascistas y varios liberales, ante el temor de una izquierda radicalizada, también optaron por apoyar a este tipo de líderes. Así que el desafío yo creo es ser consciente de esto y poner muy claro una línea roja que no se va a estar dispuesto a cruzar y trabajar para que haya alternativas democráticas y respetuosas de las instituciones a este nuevo tipo de liderazgo que puede empezar a surgir en el mundo. La segunda parte, si me permitís, Alejandro. Sí, claro. ¿Qué ves? Hay artículos que son muy preocupantes, ¿no? Leía esta mañana uno, creo que era Bloomberg, algo así, que hablaba de que van a ser tiempos los que vienen de revolución social, decía el de malestar, pero habla de revoluciones sociales, refiere a que el año pasado hubo 100 episodios de revueltas populares. Acá las conocemos, la de Chile, la de Ecuador, por distintas razones, ¿no? La de Bolivia, pero parece que hubo en África también, y conocemos algo lo de Hong Kong y Francia con los chalecos amarillos. Y vinculado a eso, ¿qué parte, digamos, de este statu quo al que estamos acostumbrados crees que va a sufrir más? ¿El concepto en sí mismo de democracia liberal, el capitalismo, digamos así como forma económica de esa democracia liberal,
a partir de los avances del estatismo, del intervencionismo estatal, o eso que vos llamaste, creo, globalización en estado más puro? ¿O crees que los tres son caras de una misma, o parte de un mismo mecanismo y todo va a sufrir mucho las consecuencias de esto? No creo que vaya a haber un cambio muy profundo desde la perspectiva económica, porque de vuelta, no hay una alternativa al capitalismo. Entonces, no veo un cambio drástico en ese sentido. Sí creo que va a haber algunas modificaciones, se van a acentuar algunos cambios que ya estaban teniendo lugar. Va a haber globalización, pero en ciertas industrias, en ciertas áreas, va a haber mucha más, se va a buscar mayor autonomía nacional, no solo en el ejemplo más claro que pueden ser los respiradores o material médico, sino en todo lo que es tecnología. Hay una competencia entre China y Estados Unidos en la tecnología 5G, inteligencia artificial, eso se va a acentuar y ya hay señales de que va a pasar. Lo ha dicho Macron en una entrevista hace poco respecto a China. Eso no, creo que no hay duda. Después vamos a salir de esta crisis con estados con mayor deuda, especialmente claramente en los países desarrollados por la expansión fiscal que han hecho, y eso va a llevar o que haya mayor inflación para, para licuar la deuda, mayores impuestos, ¿no? Quizás no en el corto plazo, porque como las tasas de interés son tan bajas, los estados todavía se pueden financiar en términos relativamente económicos, pero a mediano plazo eso algún efecto va a tener. Donde yo sí me da la impresión, y de vuelta, es difícil hacer afirmaciones, pero me da la impresión que los mayores cambios van a tener que ver más con la sociedad y la política, y no... Y un gran problema que enfrentamos es que las instituciones de la sociedad civil y del Estado están cuestionadas en gran parte del mundo, especialmente en América Latina. Y eso en parte explica el surgimiento de este malestar y estas revueltas. Ahora, el paso siguiente a la anarquía y a las revueltas y al descontrol son gobiernos autoritarios, porque lo que la sociedad no se va a bancar y no se ha bancado a lo largo de la historia es la anarquía, la inseguridad, la falta de un mínimo de orden. Y ahí está un gran peligro, ¿no? Que de vuelta, como decía antes, como pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial, ante el caos, ante los enemigos internos y externos, la sociedad opte por delegar el poder en una sola persona, en un hombre fuerte, y la democracia pase a ser una democracia liberal, con instituciones, balance de poder, Estado de Derecho, a una democracia, otro modelo de democracia, una democracia directa, sin estos cuerpos intermedios y respeto a los derechos individuales. Así yo no veo un escenario de anarquía y de manifestaciones, al menos en el mediano plazo. Eso puede suceder en un comienzo, pero después, lamentablemente, las propias sociedades van a optar por concentrar el poder. Pero si tuvieras que poner hacer un mapa como el de Hopkins, pero de los países que están más avanzados en materia de dejar de lado la democracia liberal, como el caso de Hungría, por ejemplo, qué otros países ves con cierta preocupación? Bueno, mirá, analicemos lo que pasaba en los últimos 10, 15 años, ¿no? Discursivamente y en los hechos, pero Turquía es un ejemplo, Polonia, Hungría son otros ejemplos, Rusia es otro ejemplo, donde ahí ya se avanzó mucho con los hechos, ¿no? En términos de limitar el trabajo de la justicia y de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que son pilares del modelo liberal. Pero después discursivamente lo ves en Europa Occidental, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Brasil, la idea de una democracia más directa, en un ataque a todas las instituciones relacionadas con el establishment. Por ejemplo, algo que, volviendo a mi punto inicial, algo que no entienden parte de las élites, es que cuanto más atacan a estos líderes, muchas veces más legitimidad le dan, porque la sociedad rechaza a las élites, y el hecho que ataquen a alguien como el New York Times que ataca a Trump, o Globo que ataca a Bolsonaro, es una señal que dan al resto de la sociedad de que estas personas no pertenecen a las élites. Y por eso están Netanyahu, Trump o Bolsonaro
están constantemente buscando estas peleas con los medios tradicionales, ¿no? O con las instituciones tradicionales, porque eso refuerza su imagen, dan una señal clara a la sociedad de que no pertenecen a ese establishment. Y lo que me parece increíble es que ya han pasado varios años de esto y que estas instituciones siguen cayendo en la misma trampa, ¿no? Que se creen que están debilitando al rival y lo están fortaleciendo. Claro. Y en lo doméstico, ¿quién de algún modo satisface y en qué medida esa demanda de conservadurismo popular que vos ves? Bueno, para eso yo creo que primero hay que entender el contexto latinoamericano para el conservadurismo popular, ¿no? Acá los abanderados de este momento me da la impresión que han sido los movimientos evangélicos, que ha habido una revolución en la región que en cierta medida silenciosa, que es el incremento de la población evangélica, que ha pasado a participar en política, como pasó en Estados Unidos a fines de los 70, ¿no? En parte el origen del conservadurismo en Estados Unidos, de Reagan y el Partido Republicano, fue cuando los evangélicos se metieron en política y de una forma muy organizada y activa impulsaron una agenda capitalista en lo económico y conservadora en lo social. Bueno, esos cambios ya los estás notando en la gran parte de América Latina, en donde los evangélicos están apoyando posturas más conservadoras. Bolsonaro es el ejemplo más claro, pero no es el único, ¿no? Está pasando en Colombia, en Centroamérica y en otros países. En Argentina no tenés una población evangélica muy grande, ¿no? Es aproximadamente el 15%, en Brasil es el 30%. O sea, eso es una diferencia. Es una población argentina más secular y eso le juega en contra de este movimiento. Te hago una pregunta un poco desagradable ahí. Sí. ¿Esa población no crece con la pobreza? No sé, la verdad es una buena pregunta. No sé si hay una correlación, pero es interesante. La verdad, nunca lo había pensado. Ok, disculpa la interrupción. No, pero después hay otros factores que van a ayudar, yo creo, al surgimiento del movimiento en Argentina. Una son debates que llevan a, como el del aborto, la legalización del aborto, que llevan a que se agrupen sectores conservadores católicos y evangélicos. Y lo otro es la ola de inseguridad, ¿no? Que si hay una crisis social y económica como la que seguramente se va a venir, eso va a aumentar. Y como pasó en Brasil, eso va a llevar a que haya una búsqueda de un candidato de ley y orden, ¿no? Así que yo creo que esas serían las bases de un crecimiento en Argentina. Y el otro punto que es muy importante es que tanto en Brasil como en Estados Unidos y en otros países, este tipo de líderes surgieron en relativamente poco tiempo. Nadie se imaginaba en Brasil que Bolsonaro, que era visto como un loco en el Congreso brasileño, iba a llegar a presidente, y sin embargo llegó y relativamente se posicionó rápidamente. Y nadie se imaginaba que Trump podía ganar la primaria y menos aún ganar la elección presidencial, ¿no? Era visto como una locura. Y sin embargo pasó. Entonces, el hecho de que no haya un candidato hoy en día que represente esta tendencia claramente en Argentina no significa que no pueda aparecer rápidamente. Bien, tengo algunas preguntas. Primero Eleonora Urrutia, después Eliana. Eleonora, activa el micrófono, please. Hola. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Mira, a mí me preocupa un poco esta mirada que tenemos a veces los liberales respecto de, ejemplo concreto, Trump y Bolsonaro, en términos de equipararlo con un populismo de izquierda y decir, bueno, estos son los populistas de derecha. En tu exposición y en algunas cosas que he leído tuyas en términos de acercamiento al fascismo, porque a mí me parece que hay una variable clave que es a la hora de considerar populismo, fascismo, comunismo, si es el grado de injerencia que tienen los personajes políticos en el gobierno, en el Estado y en consecuencia en la vida de las personas. En este sentido, a mí me parece que los gobiernos de Trump en particular y el de Bolsonaro también, previo pandemia coronavirus, es cierto, hicieron mucho en términos de devolver a la gente derechos, libertades,
digamos, desde políticas públicas concretas, como el tema impositivo, en impuestos, en desregulaciones, en fin, en una serie. En Trump es muy notorio en el tema del Poder Judicial, los nombramientos que él hizo en términos no solo de la Suprema Corte, sino también de las Cortes de Apelaciones. Entonces digo, son candidatos que uno puede tan livianamente asimilar al fascismo o al populismo de izquierda. ¿No estamos nosotros mismos los liberales pretendiendo tener unos gobernantes, porque hay que recordar ante todo que son políticos, no tienen que llegar a ganar la presidencia o escaños en el Congreso y por lo tanto entran en el proceso político habitual? Entonces digo, no estamos excluyendo este tipo de candidatos que en realidad representan muy bien y en aspectos importantes nuestras ideas. Sí, no, coincido. De hecho, yo lo que decía es que el liberalismo debe acercarse al conservadurismo, una vez más, porque en parte se alejó después de la Guerra Fría. Y yo a Trump y a Bolsonaro los pongo como políticos conservadores populares, ¿no? Dentro de la tradición conservadora, por convencimiento o por pragmatismo están de ese lado. Mi temor es que empiecen a surgir otro tipo de líderes o que algunos de estos líderes se muevan hacia tendencias más autoritarias y nacionalistas, en donde, por ejemplo, para el conservadurismo, la nación, que se valora mucho, lo que convierte a los miembros de una nación en miembros de esa nación es una historia, una cultura común. Para el nacionalismo similar al europeo a principios del siglo XX es la etnia, es la raza, ¿no? O sea, son dos concepciones totalmente distintas. Y ni en el caso de Bolsonaro ni en el de Trump veo, por ejemplo, ese factor. Así que si me preguntas a mí, yo creo que Bolsonaro y Trump representan una oportunidad, una vuelta, una alianza entre liberales y conservadores, pero hay que tener muy en claro que la línea roja esa puede ser no muy nítida, ¿no? Y hay que estar siempre atento de que, por ejemplo, que mencionabas vos el nombramiento de jueces conservadores por parte de Trump. Trump llega a una alianza con los conservadores, que Pence es el ejemplo más claro como candidato a vicepresidente, sin que Trump tuviese posturas de ese tipo antes de ser electo, ¿no? Entonces, cuando tenés candidatos que son muy pragmáticos, esa alianza la pueden hacer con otro sector que quizás no respete los mismos alineamientos, sino que quieran marginar el rol de las instituciones. Entonces, lo importante me parece es tener una alianza, tener una estrategia clara que limite el accionar de políticos pragmáticos, que con tal de tener más poder, de acumular poder, dejen de lado los valores que uno defiende. Gracias. Eliana. A ver, ahí está. Sí, hola, ¿qué tal, Franco? Mira, la primera pregunta es muy general, pero es respecto de justamente en relación con todo este tema del coronavirus, empezó a surgir nuevamente la idea de un gobierno mundial, la necesidad de coordinación internacional, de alguna manera que haya alguien que coordine, y sobre todo por el tema también de los recursos médicos y demás, y cómo te parece que eso encaja con todo esto, justamente lo que venías diciendo de los líderes más nacionalistas, más, digamos, más replegados y que tienen este tinte, si se quiere, más conservador, incluso también de la izquierda, digamos, no coincidiría, digamos, el llamado a un gobierno mundial que están haciendo algunos con el surgimiento de los nacionalismos y de los movimientos quizás más conservadores. Y después, con respecto a este último punto que vos decías de la posible alianza liberal-conservadora, si justamente el nacionalismo no es uno de los puntos de fricción, ¿no? O sea, si el liberal en general no es más internacionalista y aperturista, no solo en lo económico, digo, hasta en lo filosófico, si se quiere, y no necesariamente se identifica con el nacionalismo, y este no sería un punto de los que, si el liberalismo no podría presentarse en todo caso como una tercera vía entre la socialdemocracia y el conservadurismo. Pero bueno. Sí, bueno, empiezo con la segunda. No, claramente, cuando uno hace una alianza, la alianza entre conservadores y liberales durante la Guerra Fría, no fue una casualidad, ¿no? Hubo un trabajo intelectual detrás, hubo un movimiento que se llamó fusionismo, en donde intelectuales conservadores y liberales, de cierta manera, llegaron a un acuerdo
de cuáles eran los principios básicos a respetar. Y después hubo todo un trabajo de gente como Buckley en la revista National Review que alejó a los movimientos más nacionalistas dentro del conservadurismo para mantener la alianza con el liberalismo, ¿no? O sea, son estrategias que llevan tiempo y claramente la posición sobre el nacionalismo es muy distinta del liberalismo y conservadurismo. Pero bueno, ahí ambas partes van a tener que relegar ciertos aspectos de su ideal para poder llegar a un acuerdo político que les permita influir sobre la realidad. Así que eso va a pasar. Y sobre lo primero, y sí, si la primera de mis narrativas que mencionaba al inicio es la que triunfa, tendríamos que dirigirnos a lo que muchos intelectuales y medios como el Financial Times, New York Times, etcétera, promueven, que es todavía un globalismo todavía más intenso, ¿no? Donde haya instituciones globales con mayor independencia de los estados. Me da la impresión que va todo para... No veo ninguna señal de que las sociedades quieran ir para ese lado, al contrario. Lo que se ha acentuado es el nacionalismo. Un ejemplo claro es la Unión Europea. La Unión Europea, que empezó siendo una iniciativa que buscó evitar guerras futuras entre los europeos después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, frenar a los soviéticos a través de otro tipo de alianza y tener un mercado común que les permitiera competir con Estados Unidos, volviéndose más eficiente. Después entró una etapa en donde políticos, miembros de las élites europeas, como mencionás vos, querían una institución global donde la identidad europea fuese quizás superior a las identidades nacionales, que es la única forma de que esto pueda funcionar. Y hoy en día la Unión Europea tiene, si uno ve las encuestas en Italia, hoy en día la mitad de los italianos quiere salirse de la Unión Europea, ¿no? 20 puntos se incrementó esa tendencia. O sea, el mundo está yendo hacia otro esquema. Creo que hay que ser realistas y que las instituciones internacionales y el multilateralismo tienen que buscar coordinar el accionar de los estados para alcanzar ciertos objetivos en común y no buscar independizarse de esos estados, porque las sociedades no quieren que suceda eso y no tiene sentido ir en contra. Es mejor canalizar ese sentimiento de formas más sanas a forzar la situación y que haya un quiebre más radical el día de mañana. Tengo voluntad de repreguntas. Eleonora y Gerardo. Eleonora. Justamente en términos del tema del nacionalismo, ¿vos no pensás que quizás uniones como la europea, quizás que es la más paradigmática, no se excedieron demasiado en sus funciones respecto de lo que eran los estados y los individuos dentro de esos estados, de modo tal que en un origen podía tener algún sentido económico y comercial, etcétera, pero terminaron siendo una metamasa burocrática que impone reglas descoordinadamente desde Bruselas, por decirte la Unión Europea, a los ciudadanos de toda Europa, que sin tener conocimiento, como pasa siempre cuando las decisiones se toman de manera tan centralizada, incluso en aspectos nimios de la vida de las personas, y en consecuencia la respuesta que estemos viendo en los últimos años, claramente el caso del Brexit, sea más bien de retomar derechos de parte de los individuos de esas naciones antes que grandes masas con movimientos nacionalistas que tiendan a llevarnos a una idea sobre previa Segunda Guerra Mundial. No, obviamente que hay movimientos nacionalistas y grupos chicos, siempre los han habido, ¿no? La ETA nunca la terminaron de desarmar, pero digo, en términos generales, el ciudadano común europeo, por ponerte el ejemplo, no está reclamando en realidad algo básico, que son derechos y libertades individuales que ha ido perdiendo en pos de una masa de burócratas que están apoltronados en Bruselas y desde ahí cobran sus megasueldos y desconocen por completo lo que está pasando en estos países. Perdón, y en este sentido te completo la idea. A mí no me parecería que hay tanto un reclamo de un nacionalismo racista, como es el tinte que se le está pretendiendo dar, sino más bien esto que digo, una cuestión casi de sentido común y de lógica. Volvamos a las fuentes, digamos, ¿no? Gracias. Sí, no, coincido. De vuelta, esto no es nuevo, ¿no? Hace 20 años, creo que fue 15 años atrás, un plebiscito en Francia para ver si se ratificaba una nueva constitución europea y salió perdiendo, ¿no? Y tuvieron que dar marcha atrás. O sea, generalmente cuando hubo plebiscitos
respecto a una mayor integración política de Europa, la sociedad se opuso. Y es de vuelta esta distancia entre las élites y la sociedad. Élites que ya, las sociedades consideran que sus élites ya no representan sus intereses y sus valores. Y cuando pasa eso, se buscan alternativas como la de los líderes conservadores populares, pero el día de mañana pueden incluso buscar alternativas más radicales. Y es un caso interesante porque hay un punto común entre liberales y conservadores, ¿no? Los conservadores están a favor del principio de subsidiariedad, que significa que básicamente el Estado debe limitarse a tomar decisiones que no pueden resolver organismos más cercanos a la población. Entonces los conservadores suelen propiciar un mayor rol de las instituciones intermedias, de las municipalidades, de los estados dentro de una federación, etc. Y los liberales, como mencionas vos, resaltan la importancia del individuo y de que no haya un estado opresor que lo limite. Nosotros descentralizamos tanto que llegamos hasta la persona. Tal cual. Pero hay, en términos prácticos, ahí tenés un objetivo común entre liberales y conservadores. Claro. Sí. Que va en contra del deseo de instituciones globales muy alejadas de los individuos. Claro, claro. Marcos Gildin Olson, que es dirigente político y del Palo, quería formular una pregunta. Marcos, activa el micrófono. Dale, gracias. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marcos? Todo bien. Muy buena la charla y bueno, fue escucharlos a los dos. Te hago una pregunta, un tema que te lo he preguntado, pero capaz estaría bueno que metas un poco más. A veces un desafío que tenemos es cómo definimos qué es un conservador, particularmente entre los liberales, ¿no? Porque una cosa que charlé con vos es, Alberto Venegas Lynch dice que Tocqueville, Burke, otros son liberales, no conservadores, dice. Y capaz vos, incluso Hayek escribe ¿por qué no soy conservador? Y lo defiende, pero vos explicás que, o por lo menos tu mirada era, no, estos son conservadores, incluso decía que Hayek de más grande se vuelve un poquito más conserva en algunas posiciones, porque cree en el orden espontáneo, que la gente se va ordenando, entonces respetar la tradición es respetar ese un poco el orden espontáneo. Y creo que para mí un desafío que más que nada cuando queremos hacer política es ¿cómo hacemos para que los liberales no ven a los conservadores como sus enemigos o dentro de lo que son conservadores lógicos, ¿no? Porque ¿cuál es el límite a alguien que ya se pasa un poquito de la raya con ya un nacionalismo, antisemitismo o medio xenófobo que capaz no? Capaz es lo que nos pone en un poquito nuestro límite a los liberales. Sí, no, bueno, lo de Hayek es interesante, ¿no? Porque Hayek muchas veces se señala esto de que escribió un ensayo diciendo por qué no soy un conservador, pero aparentemente lo que pasó después de ese ensayo es que él tiene un giro hacia más al conservadurismo y el orden espontáneo, como mencionas vos. Y es uno de los que propicia este acercamiento con el conservadurismo, como Friedman, etcétera, en términos políticos. Y surgen líderes como Thatcher y Reagan, que en algunos temas eran más liberales, en otros más conservadores. Eran el resultado de este proceso que te venía diciendo. Y es un proceso, como el que mencioné de Berkeley, en donde tenés que, en términos prácticos, dejar de lado los sectores más radicales de ambas tradiciones para hacer posible una alianza intelectual y política. Pero es me parece que algo importante que tiene que tener en cuenta el liberalismo es que por sí solo no llega al poder. Electoralmente es muy difícil encontrar ejemplos. Los partidos liberales en todo el mundo tienen 10-15% de los votos. Generalmente llegan al poder en una alianza con partidos conservadores que quizás tienen menos intelectuales, pero son los que tienen más votos, porque la sociedad, lo que decía antes, es una tradición que tiene mucho más llegada a la sociedad, a la base de la sociedad, que el liberalismo, ¿no? Entonces, si el liberalismo quiere influir en la realidad, lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer de una forma indirecta, que algunos críticos dirían más bien manipulando a la sociedad desde ciertas instituciones, o lo puede hacer electoralmente llegando al poder. La primera de las opciones, que es uno de los errores que yo creo que se cometió acercándose al progresismo, lleva a que las sociedades se cansen de eso porque se sienten manipuladas y opten por lo contrario.
Por lo tanto, estratégicamente para mí habría que volver al modelo de la Guerra Fría, en donde hay una alianza entre estas dos escuelas políticas e intelectuales, eh, y yo creo que eso tiene mayores probabilidades de éxito, más considerando que estamos entrando en un mundo con muchas incertidumbres, no solo por la izquierda, sino también por la derecha, ¿no? Que surjan movimientos que no tienen nada que ver con el liberalismo o el conservadurismo. Otro dirigente político amigo desde Mendoza quiere preguntarte, Guillermo Mozo. Guillermo, activa el micrófono. Guillermo. Ahí está. Ahí está. Buenísimo, que no tengo cámara. Muchísimas gracias. Dijiste recién algo que te quiero preguntar para saber cuál es el panorama que ves en la Argentina respecto a esta pulsión liberal de querer formar partidos al no sentirse representados con la actual oferta electoral que existe en la Argentina. Pero la definición que diste, que el liberalismo no llega solo al poder, sino con el conservadurismo, me parece que es una observación que por acá en la Argentina a veces se pierde esa dimensión. Sí, digamos, yo creo que son iniciativas que no van a tener éxito, ¿no? No, les falta conexión con la sociedad. Hay una falta de empatía, y no solo en Argentina, en el resto del mundo pasa lo mismo. Y yo creo que hay que replantearse cuál es el sentido de tener agrupaciones muy pequeñas, muy ideologizadas, que después no influyen sobre la realidad, ¿no? Porque la UCD fue más, por lo que tengo entendido, y esto, bueno, Gerardo ha estado en los inicios y conoce mucho más, pero tenías conservadores, liberales, distintos sectores de la derecha estaban representados. No era no buscaba aportar a potenciales aliados. Así que sí, yo no le veo mucho. Si no hay una búsqueda de consolidar un movimiento más amplio, del cual primero tiene que estar la parte intelectual y después la parte política, pues si no va a fracasar, no le veo mucho futuro electoral. Alejandro. Tenés apagado el micrófono, Alejandro. Ah, qué tonto. No, te iba a decir justamente a vos, Gerardo, querías hacer una pregunta. Sí, dos cosas. Un comentario sobre esto que estaban hablando. Yo le dediqué 5 años de mi vida a un experimento liberal bastante puro que fue la UCD, y otros meses o algo más a otros proyectos. Y es algo que no volvería a hacer nunca. No volvería a hacer nunca, y me parece completamente equivocada la idea de pretender armar un partido liberal, que como bien dijo Fran, los partidos liberales más exitosos en el mundo tienen 10% de los votos, ¿no? En cambio, toda la gente cuyas gestiones nosotros admiramos, como la de Ronald Reagan, la de Margaret Thatcher, la de Aznar, eran líderes más bien liberales de coaliciones que incluían a liberales, a conservadores, a nacionalistas y a demócratas cristianos en muchos lados, ¿no? Creo que todos vamos a coincidir que uno de los presidentes más exitosos de América Latina fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe era cualquier cosa menos un liberal, ¿no? Pero es una persona a la que creo que todos nosotros podríamos respaldar, ¿no? Bueno, es un comentario, pero es muy interesante el comentario, que capaz, Frank, que habría que hacer un debate sobre esto, porque a mí me parece que ahí hay una gran confusión, ¿no? En esta idea de armar partidos ortodoxos y por ende ultra pequeños, ¿no? Como nota color, nosotros en el año 82 creamos un partido que se llamaba Liberal Republicano, y duró 3 meses porque se peleaban los misianos con los hayekianos, fíjense ustedes, ¿no? Pero esto es más o menos lo que pasa, digo, son todos amigos, pero en Buenos Aires hay como 3 o 4 grupos de amigos liberales, todos amigos y todos muy valiosos, que están armando cosas distintas. Hasta tenemos un problema los liberales ahí de compatibilizar. Pero te quiero hacer una pregunta que me voy a meter en un terreno difícil, ¿no?
hay teorías conspirativas de todo tipo en este momento respecto al coronavirus, ¿no? Desde gente que dice que China lo difundió deliberadamente, mencionan datos que son impactantes, 80% de los infectados y muertos están en las 6 o 7 democracias capitalistas más importantes. Obviamente que hay otra explicación para eso, pero digo, desde gente que dice, no, esto lo tiró China, deliberadamente, hasta la cosa que sí creo que está probado, que como recordarán lo mencionó Vargas Llosa en ese artículo, y por eso sacaron todos los libros de Vargas Llosa de circulación en China, que lo que es creo que sí evidente es que China ocultó información, eso creo que es un hecho, pero en el medio de esto hay todas unas teorías, sin llegar, digamos, a la teoría de que China lo hizo intencionalmente, de que hablan, y algunas me parecieron interesantes. Hay un documental de un portal de información que se llama Época, que dice que este virus se generó en un laboratorio, que es un virus sintético, y que se le escapó. ¿Qué pensás de todo este mejunje? Sí, diría que ya no es una teoría conspirativa en el sentido, ayer Macron dio una entrevista al Financial Times en donde dijo que no está claro cómo surgió el virus y que hay que investigar más qué pasó en China. El canciller británico hizo declaraciones parecidas que se suman a lo que ya venía diciendo Trump, ¿no? Así que supongo que lo que va a haber es una presión para investigar el origen del virus, ¿no? Que en parte va a ser utilizada políticamente como parte de este enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos. Y es una nueva narrativa, ¿no? Yo antes mencioné la narrativa de si esto es responsabilidad de la globalización o de la falta de globalización, y esta va a ser otra narrativa, que van a usar Estados Unidos y China principalmente y sus aliados como parte de la disputa mayor. Pero yo creo que es un tema que cada vez va a tomar más fuerza y porque no está claro, ¿no? Hay dudas y lo que es seguro es que se ocultó información en un inicio y la OMS no jugó un rol importante cuestionando la posición del gobierno chino, ¿no? Recordemos que parte de Occidente acusa a la OMS de que el secretario general llegó con el apoyo de China y en ese sentido le faltaba independencia a la hora de tomar decisiones. Pero sí, yo creo que es un tema que cada vez va a tomar más fuerza, que va a haber una búsqueda de impulsar una investigación internacional y hay que ver cómo reacciona China, ¿no? Si se suma y colabora o lo ve como un ataque y responde de una forma más peligrosa, quizás. Perfecto. Bueno, Francisco, hemos cumplido con un poquito más de los 45 minutos de rigor que le dedicamos a estos webinarios. Te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre. Te vamos a estar comprometiendo para dentro de algunas semanas cuando el mundo nos traiga nuevas novedades para analizar con vos. Buenísimo, Ale. Gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias. Fran. Un gran abrazo, Fran. Gracias. Abrazo. Hasta luego a todos. Así cerramos la semana de webinarios de la Fundación Libertad. La semana que viene tenemos a Julián de Diego con novedades legales, a Mariel Fornoni para ver cómo están las encuestas y cómo está la política en el país, y a Patricia Bullrich que va a hablar desde la oposición para ver cómo ve esto. Hasta la semana que viene, que tengan un buen fin de semana.